El 21 de octubre de 2023, la desaparición de 42 personas, entre ellos 40 migrantes, acaparó los portales de noticias por las extrañas circunstancias en las que se dio este incidente. Esto generó la necesidad de estudiar cómo funcionan las mafias que trafican con migrantes y la peligrosidad de las rutas para llegar a destinos finales de quienes huyen de las crisis de su país. Para conversar sobre este tema a profundidad, tenemos como invitado al señor Gustavo Azócar, director de la ONG MIVET. Bienvenido, señor Gustavo. Muchas gracias, Génesis, por la oportunidad y gracias en nombre de los familiares y de los desaparecidos por abordar este tema. ¿Cómo fue ese primer impacto al conocer la noticia, pero además el estudiar las razones tan extrañas en las que se dio este incidente? Sí, como tú lo mencionabas, el 21 de octubre de 2023 nos llamaron los familiares de un grupo de migrantes venezolanos para informarnos con relación a la desaparición de una lancha, la lancha IAS-2, así se llamaba la lancha. Nos informan que 42 personas, entre ellas 40 migrantes, dos tripulantes. De los 40 migrantes, 38 eran venezolanos y dos eran ciudadanos chinos, de nacionalidad china. Ellos nos dicen que ha desaparecido la lancha, nos dicen que no tienen información, que no tienen noticias, que llevan mucho tiempo tocando puertas de diferentes autoridades en Colombia, que desafortunadamente nadie les da respuesta. Desplegaron un operativo de búsqueda en las cercanías de la isla de San Andrés y me dicen que no han conseguido absolutamente nada. Un par de semanas después, yo me muevo a Colombia, converso con los familiares y diseñamos todo un plan de búsqueda para ver realmente qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo. En la medida en que permanecemos en Colombia, nos damos cuenta de que no se trataba solamente de la lancha del 21 de octubre de 2023, sino que habían otras tres lanchas que habían desaparecido igualmente en el año 2022. Una en agosto 2022, otra en octubre 2022 y una tercera lancha en diciembre de 2022. Entonces nos damos cuenta de que no solo es la lancha del 21 de octubre de 2023, que hay otras tres lanchas. Nos damos cuenta que no solamente son los 40 migrantes de la lancha del 21 de octubre, sino que habían 59 migrantes en 2022 que también estaban desaparecidos. Ahí entendemos la magnitud del problema. Entendemos la magnitud del problema porque ya se trataba de un centenar de migrantes desaparecidas de las cuales no se sabía absolutamente nada y entonces decimos, aquí está pasando algo, es necesario que la opinión pública de Colombia conozca esto, es necesario que las autoridades de Colombia conozcan esto porque definitivamente está pasando algo que no parece ser normal. A partir de allí comienza de alguna manera el trabajo de la organización no gubernamental que se crea MIVET, que es el Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Migrantes Venezolanos Desaparecidos, y empezamos a tocar puertas, puertas en Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía, tocamos puertas en la isla de San Andrés y tratamos de visibilizar lo que a todas luces era un problema bastante complejo, bastante serio. Desplegamos obviamente una investigación. Hicimos una investigación en profundidad. Viajamos a la isla de San Andrés, invitados por la Procuraduría General de la Nación. Estuvimos en San Andrés el 6 de diciembre de 2023 en una mesa de trabajo. Allí conversamos con autoridades de San Andrés. Tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por la isla de San Andrés, por la zona donde salen las lanchas con los migrantes. Conversamos con personal de la Armada. Hicimos un recorrido en las cercanías de la isla de San Andrés en una lancha de la Armada
y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que aquí había algo más. Descartamos por completo la hipótesis del naufragio y entendimos que lo que hay es una organización transnacional criminal dedicada al tráfico de migrantes, dedicada a la desaparición forzada de personas, dedicada al tráfico humano. Y bueno, eso es lo que ya tenemos 8 meses tratando de denunciar, tanto en Colombia como en Venezuela, como en Centroamérica o en Estados Unidos. Hemos denunciado que desafortunadamente hay organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes, a la trata de personas, al tráfico humano, que se aprovechan de los migrantes para cometer todo tipo de fechorías. Eh, pues estas personas salen del país, hacen el recorrido, pues las rutas que ya se conocen de migración, pero ¿cuánto tiempo pasa entre en que ellas salen de Venezuela, en el caso de los venezolanos, llegan a este sitio y se conoce la desaparición? ¿Cuánto tiempo transcurrió? A ver, no hay un tiempo igual para cada persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hablamos de un grupo, en el caso de la lancha del 21 de octubre, para tomar esa lancha como ejemplo, hablamos de una lancha 21 de octubre de 2023 con 40 migrantes. Lo importante es que ese grupo de migrantes no se conoce entre sí. Hay varias organizaciones. La migración venezolana se convirtió en un negocio. Hay organizaciones delincuenciales que vieron a la migración venezolana como un negocio, es decir, como una manera de hacer dinero, como algo rentable para hacer dinero. Entonces, 5 o 6 organizaciones, ¿verdad?, se encargan de captar migrantes. ¿Cómo se captan estos migrantes? Se captan a través de las redes sociales. Si tú ingresas a la red social Instagram, por ejemplo, vas a encontrar que hay cuentas creadas para promover estos viajes. Cuentas creadas para promover los viajes de Venezuela a México, de Venezuela a San Andrés, de San Andrés a Nicaragua y de Nicaragua a México. Si entras a la red social Facebook, encuentras también cuentas dedicadas a eso. En TikTok también hay cuentas dedicadas a eso. Entonces, a través de esas cuentas se van captando grupos. Grupos de 3, grupos de 4, grupos de 6, grupos de 5. Y esos grupos los van captando diversos actores, diferentes actores. Entonces, en el caso de los venezolanos, les ofrecen lo que ellos llaman un paquete turístico, así con ese nombre tan pomposo, paquete turístico, y entonces le dicen al venezolano que lo van a mover desde su ciudad de origen, si está en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto o Maracaibo, le dicen te vamos a mover de allí hasta San Antonio del Táchira, te pueden mover por vía terrestre o por vía aérea. Luego, en San Antonio del Táchira, te dicen, te esperamos en la parada o en Cúcuta, y allí está el primer operador de la organización que te está esperando con boletos aéreos comprados para que viajes desde Cúcuta hasta Bogotá. Ese es el segundo trayecto. El primer trayecto es, por decirte, Caracas, San Antonio del Táchira. Luego cruzas la frontera. Y luego el primer trayecto aéreo, Cúcuta, Bogotá. En Bogotá hay otro operador de la organización, ¿verdad?, criminal, que te está esperando con los tickets de avión para que embarques un vuelo que va de Bogotá a San Andrés. Te entregan el ticket, tu boarding pass, y tú tomas otro vuelo para ir de Bogotá a San Andrés. En San Andrés hay un tercer operador que está esperándote en el aeropuerto. Tú desciendes del avión, ese operador te está esperando, te monta en un vehículo o en una moto o en una van y te lleva a una posada o a un hotel que ya ellos han reservado, te hospeda allí y te dice, espera aquí, no salgas, nosotros vamos a venir a buscarte cuando ya la lancha esté lista para salir. En horas de la noche, 7, 8 o 9 de la noche, van a ir a buscarte al hotel o a la posada y dicen, es hora de salir, te llevan a un lugar, a unas casas de seguridad, así las llaman ellos, a unas casas de seguridad que están cerca de la playa, te encierran allí y te dicen,
hasta que nosotros no vengamos a buscarte, usted no se mueve de acá. Me gustaría hacer un paréntesis ahí y disculpa que lo Ujú, interrumpa porque llama mucho la atención esto de casas de seguridad, ¿no? ujú. En el recorrido que usted tuvo la oportunidad de hacer, ¿pudo ingresar a una de estas casas de seguridad o se conoce cómo son y cómo funcionan cuando ya están los migrantes allí? Evidentemente, yo estuve en San Andrés, la casa de seguridad. ¿Por qué? Porque la casa de seguridad solo tienen acceso los migrantes que van a viajar de San Andrés a Nicaragua. Y para eso hay que pagar. Es decir, el que va a la casa de seguridad es porque ya pagó. Y entonces, como ya pagó y ya tienen todos los datos y ya se han puesto de acuerdo, ellos toman a esa persona y lo llevan a la casa de seguridad donde se va a estar. Pero sí tenemos más o menos como que los lugares, porque nos explicaron y nos dieron algunas orientaciones de dónde estaban más o menos las casas. Son casas que están escondidas en zonas un poquito boscosas, que están cerca de la playa, pero en zonas boscosas. Son casas abandonadas que en algún momento pertenecieron a alguna persona, pero que la persona se fue y la dejó abandonada allí. Entonces la mafia ha tomado esas casas y allí simplemente te tienen unas horas escondido, simple y llanamente para que la policía no te pueda ver, para que las autoridades no te puedan ver, merodeando por allí, por el sitio donde tú vas a tomar la lancha. O sea, ni siquiera hay una garantía de seguridad en estas casas como de estabilidad, de higiene, Nada, nada. nada. Es una casa abandonada, donde ellos te encierran, le echan candado, le ponen unas cadenas y tú no puedes salir de allí. Tienes prohibido salir de allí. ¿Por qué? Porque ellos dicen no te pueden ver afuera, no pueden ver el movimiento de personas extrañas, ¿verdad? Que andan con una mochila o que andan con una maleta en la mano, porque obviamente si te ven así, todo el mundo va a saber que tú vas a viajar. Entonces te esconden. La casa de seguridad, como ellos la llaman, es un escondite donde te dejan allí para luego, a golpe de 12 de la noche o 1 de la madrugada, van a buscarte, quitan las cadenas, quitan los candados y te dicen, vámonos porque la lancha está a punto de salir. Entonces, cuando llegas al embarcadero, hay un embarcadero que todo el mundo conoce en San Andrés, se llama La Piscinita, ¿verdad? De allí salen las lanchas. Hay 2 o 3 lugares de donde salen las lanchas, pero de La Piscinita sale el 90% de las lanchas. De ese lugar salen. Entonces, a las 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, tú ves llegar a un grupo de migrantes que no se conoce. ¿Por qué? Porque este grupo lo consiguió Pedro, el otro grupo lo trajo Juan, aquel grupo lo trajo Luis. Entonces, cada uno de los coyotes o de los lancheros va trayendo su grupo y entonces arman el grupo de 20, 25, 30, 40 personas que son las que van a salir en la lancha que sale ese día.